Instituto de Documentación de Lenguas Originarias Indolenguo, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Muchas gracias por su tiempo y su atención y por una vez más acompañarnos. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y que nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación a la UNESCO a trabajar en pro a la atención a las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tuvimos invitadas e invitados que hablaron sobre documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. Antes de iniciar, me permitiré leer una breve semblanza de la compañera que el día de hoy nos estará acompañando y compartiendo sus conocimientos. Albania Morán Martínez, originaria de la comunidad de La Ciénega en el municipio de Malinaltepec, Guerrero, es una joven poeta, ensayista y narradora hablante del idioma Mepá. Su seudónimo Biyu Natse significa águila del alba en su lengua materna. Estudió la licenciatura en Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. Actualmente cursa la maestría en Lingüística Indoamericana en el CIESAS, fortaleciendo su formación académica en torno a su lengua originaria. Ha abrazado su lengua materna, el Mepá, como el aliento vivo de sus ancestros. Siempre lleva consigo el entusiasmo de dar a conocer y revitalizar su idioma en cada espacio que transita. Además, busca visibilizar a las mujeres y niños de su región, quienes históricamente han sido invisibilizados y marginados. Sus poemas han sido publicados en espacios como Gusanos de la Memoria y en la revista Conversando de Poetas Iberoamericanos. Asimismo, ha participado en el programa de radio Renuevos del Sabino del Radio Educación, contribuyendo activamente a la difusión y fortalecimiento de la lengua y cultura Mepá. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida y la palabra a Albania. Muchísimas gracias por su atención. Wakela bashugya latsa niwa lao wakirige. Tamizna lo nomahga nomambahgare nawitana aun shwahemba mishi. Muy buenas tardes a todos los presentes. Los acabo de saludar en MEPA. El día de hoy, pues traigo este tema para crear reflexión, platicar y en torno a nuestra lengua, a nuestras lenguas originarias, no solo el MEPA. Entonces, he nombrado esta presentación como la piel y la memoria, resistencia y creatividad en la revitalización lingüística MEPA. Quiero empezar con citar a un gran filósofo también y poeta MEPA, Uber Matiuwa, en donde él nos menciona que la palabra Numba hace referencia a que no hay visión del mundo sin territorio, y desde ese lugar pues construimos el pensamiento, ¿no? Juma. También es pertinente decir que cuidar el lugar en donde vivimos pues es también cuidar esa piel, ¿no? Cuidar esa tierra, cuidar el territorio, cuidar la palabra de nuestros ancestros, ¿no? Pero también avanzar con mucha conciencia, ¿no? En cuidar nuestras lenguas. Bueno, voy a contextualizar un poquito sobre la lengua MEPA antes de desarrollar el tema. Pues bueno, el MEPA de la Ciénega es una lengua que pertenece al tronco lingüístico otomangue de la rama occidental, familia MEPA chorotegano, sutiaba, MEPA sutiaba del MEPA, de acuerdo a Campbell. Y bueno, esta variante en particular pues pertenece al de Malinaltepec. También es una lengua de verbo inicial con un orden canónico, BOS, BSO, y bueno, hay alternancias también en este orden. Y hay una pequeña hipótesis que he presentado en una ponencia dentro de las lenguas otomangues y vecinas en Oaxaca, en donde esta alternancia de orden está motivado por la animacidad y énfasis, ¿no? De primera mención o segunda mención o subsecuente, ¿no? De los referentes dentro del discurso. Bueno,
La zona MEPA tiene, se ha documentado que son 9 variantes lingüísticas, que son las que muestro en este lado, con las estrellitas. Y la variante que yo hablo en particular es el de Malinaltepet, que es el que se encuentra en de este lado con la estrella anaranjada, y lo podemos ver de este lado, ¿no? El MEPA de la Ciénega, que pertenece al municipio de Malinaltepet Guerrero. Bueno, dentro de las características de esta lengua MEPA es que es tonal, tiene 3 tonos de nivel, bajo, medio, alto, y 6 tonos de contorno. Esto se puede ver también documentado con Carrasco, Navarro, Oropesa, y entre otros lingüistas que han estudiado pues la lengua MEPA. También mencionar que dentro de sus segmentos vocálicos pues presenta rasgos de alargamiento, laryngización y nasalización. También dentro de su morfosintaxis es una lengua que todo se sufija en el verbo. Y bueno, la marca de aspecto, modo y negación, hay un contraste en esas dos porque hay una polaridad tanto positiva y negativa. Dentro de la marca de persona, es como lo más complejo de esta lengua porque no tiene como una sola marca, ¿no? Para hacer mención de la persona, sino se expresa mediante enclíticos, afijos, supleción en la base verbal, rasgos suprasegmentales, ya sea por tono o glotal. Y bueno, los templetes verbales que se han propuesto para esta lengua son los siguientes. Entonces, dentro de los verbos transitivos, como les mencionaba, mediante rasgos suprasegmentales, hay marca de persona tanto dentro del aspecto, ¿no? Mediante prefijos. Y el absolutivo, pues se presenta mediante sufijos. Dentro de un verbo intransitivo, bueno, esto siempre va a ser en sufijos, ¿no? Pero aquí lo que lo que la lengua distingue es si es agentivo, no agentivo o dativo. Entonces, bueno, es todavía lo que hay en debate, ¿no? Todavía dentro de la lengua. Bueno, dentro del alineamiento morfosintáctico tiene un alineamiento ergativo absolutivo. Bueno, eso corresponde a dentro de un panorama lingüístico, ¿no? Y ya dentro de los procesos ya netamente como sociolingüísticos, tiene que ver con esto que les voy a comentar a continuación. Bueno, quiero exponer como el tema central a reflexionar es sobre los procesos de desplazamiento lingüístico. Dentro de esos procesos, pues influye como el abuso de poder, ¿no? Dentro de los mismos pueblos originarios. Sobre todo para poder entender esto, quiero que nos contextualicemos para los que hablamos una lengua originaria y están presenciando esta presentación, es adentrarnos en ese contexto, es pensar en ese contexto, ¿no? Porque dentro de ese mismo contexto, quienes hablan la lengua originaria o son monolingües todavía, pues son gente, yo también me considero dentro de ese mismo grupo, ¿no? Porque somos gente de escasos recursos económicos y, y al ser de escasos recursos, pues no todos como que logramos cierto grado académico, ¿no? Y si lo logramos, tenemos que, pues, luchar contra varios obstáculos, ¿no? También, y abrirnos camino. También dentro de estos mismos contextos también hay como conflictos agrarios. Lo otro es que dentro de estas escuelas hay una escolarización monolingüe del español, ¿no? Olvidando como la conciencia y la esencia de nuestra lengua. E incluso en contextos ya sea de primaria, secundaria, bachillerato, pues se saltan esa lengua, ¿no? A excepción de las interculturales, ¿no? Que tienen esta materia de lenguas, ¿no? Lenguas originarias. Bueno, lenguas nacionales ya, les cambiaron a lenguas nacionales ahora, pero pues solo es en las interculturales, entonces se va perdiendo, ¿no? Eso también. El otro factor tiene que ver con la migración. Sabemos que al ser de pueblos originarios en donde carecemos de muchos servicios, pues
incluso también laborales, pues uno se ve obligado a migrar, ¿no? Lo otro es que en este contexto las mujeres también son silenciadas, ¿no? En la toma de decisiones. Si las compañeras aportan, por ejemplo, se discute sobre un tema, ¿no? Para el mejoramiento comunitario, las compañeras se expresan, pero son como invisibilizadas, ¿no? Pero sí las toman en cuenta. Lo curioso aquí es que sí las toman en cuenta en el número, ¿no? Para votar, por ejemplo, o consensar una decisión o una aportación que hizo un compañero hombre, pues ahí sí cuentan, ¿no? Ahí sí cuentan. Incluso, salvo algunas son consideradas, pues porque ya tienen como una trayectoria atrás, ¿no? Que de mayordomía, que bueno, estos procesos comunitarios, ¿no? De brindar servicio, de alguna manera pues también pesan, pero pues las mujeres son contadas, entonces eso es por una parte. Lo otro también es que dentro de estos contextos no hay una información adecuada en varios ámbitos, tanto social, académico sobre todo, ¿no? Y entonces al ser zonas marginales, pues se prestan, ¿no? Para varios abusos, tanto económicos y académicos también, ¿no? Porque, bueno, más adelante les voy a explicar por qué pongo esto, ¿no? Y también dentro de una misma comunidad se construyen ciertas jerarquías sociales e ideologías lingüísticas también, ¿no? Y bueno, eh, lo otro que estaba como reflexionando cuando digo, bueno, ¿qué es lo que vamos a reflexionar dentro de esta charla, ¿no? También lo otro que tiene que ver es como las formas históricas de resistencia cultural, ¿no? Que hay en estas zonas. Por ejemplo, en la defensa del territorio contra las empresas extractivistas y la militarización también, ¿no? Hablar de la lengua también es hablar de espacios públicos, que estas lenguas, por ejemplo, nuestros abuelos hablaron estas nuestras lenguas que todavía siguen vivas y que están sufriendo al día de hoy un desplazamiento pues muy acelerado, pero pues tuvieron que luchar con esta discriminación y aún las hay, pero pues también se han ignorado, ¿no? Lo otro, lo otro que les quería comentar es sobre la piel, ¿no? Porque les pongo en el tema como la piel como metáfora. Y la piel, si lo pensamos, es como una imagen tanto poderosa también, pero ¿por qué la piel? O sea, ¿por qué lo pensé desde la piel? Porque es quien nos cubre, ¿no? También la piel tiene cicatrices, también la piel aprende, también con la piel experimentamos muchas cosas, ¿no? Muchas sensaciones tanto negativas y positivas. Entonces, la corporalidad, al ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra piel, pues también somos conscientes de la memoria, ¿no? De los rituales, de las formas de hablar, la relación que hay entre identidad, territorio y cuerpo, ¿no? Si nosotros cuidamos el cuerpo, cuidamos eh, el ser yo, Juan, María, Alba, por ejemplo, pues también así vamos a cuidar el territorio, ¿no? Y esto lo pongo, ¿por qué hago tanto énfasis en el territorio? Porque justamente es esto que les comento, ¿no? Dentro de los pueblos originarios, en, en una historia pasada, pues fueron desplazados a lugares en donde, pues eran desérticos, ¿no? Pero pese a la organización, sobre todo el sobrevivir también, ¿no? Pues buscaron las formas para que esa tierra tuviese vida. Y ahora que tienen vida, pues los voltean a ver, ¿no? Pero ya no para cobijarlos, sino para otra vez quitarles ese territorio que le dieron vida, ¿no? Y, y aquí, pues bueno, les pongo un pedazo de mi poema que yo misma he escrito en lengua mepa y en español. Se los voy a leer. Se llama Shta. Shta. Shta ruwa. Rini gushi ngun shinyu shinyalo. Braka nanya uishi shta maña. Shta nani gumi ka. Duyara agon. Bambari yari ne tsigo. Ni dushugiri ni karano ga nao tsudunumba. Awashta ni hanu ene ano. Nana kohma na ku. Gina. Sina.
Shtatsun gumuaña y hagora amba ahuma. Piel, lluvia, que empapa la palabra de los abuelos, tejida en los brazos del encino rojo, bajo el peso de los años que nos visten, piel de donde nacen los hijos del sol que abrazan la luna, y cada surco sembrado por los años es la memoria fresca de lo vivido. A la memoria bordaron mis padres mi piel, donde ahora se refugian las huellas del viento, la cicatriz, abrigo, hilo del venado que cubren las fibras de esta piel. Bueno, lo otro es que también la memoria, ¿no? ¿Qué es la memoria? Al ser conscientes de nuestra memoria, de nuestra historia, pues puede ser un eje de resistencia, ¿no? Y dentro de esta resistencia o de la memoria, hago énfasis con los relatos orales, ¿no? Porque nuestras lenguas originarias, pues son orales. Y es muy reciente todavía esto de la gramática, de la documentación lingüística, es reciente. Entonces, los mitos, pues el papel que han jugado como estas oralidades es pues justamente transmitir, ¿no? Transmitir lo lingüístico, es también desacelerar un poco esto mm, de qué es lo bueno y qué es lo malo, porque al ser orales los abuelos tenían un propósito, ¿no? Cuando nos cuentan una historia, tienen un propósito. Incluso los abuelos, son muy pocos también los abuelos que quedan hoy en día, ¿no? No hagas esto porque te va a pasar esto, o te voy a contar qué le pasó al conejo o al tigre por andar acá, ¿no? Entonces, de alguna manera nos van formando, ¿no? Entonces, las historias tienen un propósito dentro de nuestros contextos. También la memoria colectiva es como ser conscientes y es una herramienta. Al ser colectivo, pues podemos ponerle frente, ¿no? A esto del olvido, impuesto, porque nos han impuesto ideologías, ¿no? También, o sea, tanto lo bueno como lo malo, pues tiene su contraparte, ¿no? Entonces, si quieren, hasta ahorita, como les mencionaba al inicio, el Estado se empeñó tanto por erradicar las lenguas, por desaparecerlas, y ahora nos los vende de otra manera, ¿no? Como muy innovadora o por debajo del agua, sin ser conscientes o sin ser, o sea, sin darnos cuenta, vaya. Y bueno, si está esa contraparte, también nosotros deberíamos de pensar cómo hacerle, pues, frente, ¿no? A eso. También la memoria está siendo desplazada por historias de conveniencia y por la influencia de algunos, ¿no? Dentro de nuestra comunidad, sin que tengan la razón. Esto lo comento porque dentro de nuestras mismas comunidades, como les decía al inicio, hay jerarquías, ¿no? ¿Quién tiene el poder en la toma de decisión dentro de un pueblo originario, ¿no? ¿Quiénes son los silenciados y quiénes son nada más el número para aprobar esa decisión impuesta, ¿no? También. También dentro de en eh, la lengua es todo. La lengua contiene tanto conocimiento ambiental, espiritual, comunitario, em, y juega un papel fundamental, ¿no? En todos los ámbitos. En lo que nos enfrentamos ahora como los jóvenes son como estas críticas, ¿no? De decir, bueno, es que tú ya no hablas bien la lengua, ya lo hablas diferente. En lugar de decir, bueno, vamos viendo de qué, o sea, la lengua de por sí ha sido dinámica, ¿no? Y también eh, existe como el contacto lingüístico con otras lenguas, entonces una lengua no puede o no se puede seguir manifestando esa idea de decir que una lengua es pura, ¿no? Ninguna lengua es pura. Todas tienen como influencia de otras lenguas. Entonces, creo que también tenemos que ir pensando y eliminando también esas ideologías de quién habla bien y quién habla mal, ¿no? Sino es cómo le hacemos frente a ese monstruo gigante de un sistema que nos quiere seguir, pues erradicando, nos quiere pues desaparecer, nos quiere desaparecer.
Entonces, en vez de ponernos a pelear quién habla bien y quién habla mal, es mejor ver de qué manera podemos revitalizar nuestras lenguas originarias, ¿no? Y bueno, dentro de esta innovación lingüística, bueno, estuve como de alguna manera reflexionando también y dejando como un poco más de lado lo teórico, sino ya viéndolo de una forma práctica, el arte, ¿no? Las artes, yo creo que al día de hoy, las infancias son como nuestra nueva herramienta y nuestro nuevo escudo, ¿no? También para nuestras lenguas originarias. ¿Por qué? Porque como les decía, la lengua es dinámica, pero también debe de ser dinámica en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, como les decía, la lengua es todo. Desde cómo pensamos como mujeres, como niños, el arte sobre todo. ¿Qué es lo que les gusta a los niños? El arte, la música, los niños son muy visuales, kinestésicos. Entonces, el visibilizar nuestras lenguas en espacios como atractivos y modernos, ¿no? Y aquí les pongo algunos ejemplos de, de una película, ¿no? De Li Cham, de una cineasta que yo respeto mucho y admiro mucho también, ¿no? Como mujer, que es Anna Tsuyet, y de estos espacios del cine, ¿no? Ella cita algunas palabras de ella en donde decía que debemos de ver de qué herramientas tenemos ahora, ¿no? Para hacer frente a eso. Cada historia, cada contexto va cambiando también. Entonces, ¿dónde están nuestras herramientas ahora, ¿no? O cuáles van a ser nuestras herramientas en este año 2025 y en adelante, ¿no? Porque nos enfrentamos a muchas cosas que pues bueno, que tenemos que estar también al corriente, ¿no? Y lo otro es que son las bibliotecas, tenemos que trabajar en documentar a los niños, ¿no? Realizar varios encuentros literarios, cafés literarios, y yo retomo como a Francisco Toledo, que fue un promotor también, ¿no? De las lenguas originarias y también del derecho, ¿no? De los silenciados, ¿no? En el estado de Oaxaca y que ahorita tiene su biblioteca en el Yago, ¿no? Entonces, y lo otro era también citar al compañero Soxil, que ha trabajado con las IAs, ¿no? Con las herramientas que ahora, pues en día es lo que se pone en fuego ahora, ¿no? También quiero citar a la doctora y lingüista Margarita Martínez, que tiene un colectivo de las hijas del jaguar, en donde también está trabajando con mujeres, ¿no? Y jóvenes, con esto de la fotografía, y es como les comento, o sea, es trabajar en ello, ¿no? ¿Qué se puede hacer práctico? Porque em, la gramática es buena también, es dura, y, pero sí requiere tiempo, ¿no? Entonces, es trabajar en conjunto también ambas partes, equilibrarlas, ¿no? Porque también es importante la gramática, es ser conscientes de cómo hablamos, ¿no? Qué rasgos gramaticales tienen nuestras lenguas originarias que han sido minorizadas, ¿no? Porque también han tenido gramática, solo que ha sido de forma oral. Entonces, es también que nuestra lengua siga viva también y que se dé a conocer. Pero bueno, también nos enfrentamos a varios retos, ¿no? Lo otro también aquí en Guerrero, ya a nivel regional, tenemos pues al colectivo Gusanos de la Memoria, que ha puesto pues en práctica el crear, ¿no? El crear poesía, el crear cuentos, pero de qué manera lo hacemos y desde qué manera lo hacemos, ¿no? Entonces ha trabajado también con los niños, con las escuelas y que actualmente siguen todavía con la construcción del espacio, ¿no? Para Gusanos de la Memoria. Lo otro también desde la academia también qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos transmitir? ¿En qué podemos apoyar a nuestros pueblos originarios también? Y también ir trabajando con las mujeres, porque de cierta manera, pues en teoría se puede decir que las mujeres tienen voz y voto, ¿no?
pero en la práctica es otra cosa. Y porque hay varios factores, ¿no? O sea, si lo pensamos ya en un nivel ya más antropológico, más de estudiar qué es lo que influye que una compañera mujer no se involucre activamente y fuerte en estos procesos, ¿no? Lo primero que te ponen es que, pues, la mujer, este, está en la casa, ¿no? Una vez que contrae matrimonio, pues está en la casa. Y nada más es el niño, las tortillas, la comida, la ropa y dónde queda el tiempo para que ella se involucre en estos procesos, ¿no? Entonces creo que debemos de cambiar esa ideología también, pero lo vamos a hacer con los pequeños, ¿no? Porque ya en una mente adulta es muy complicado, salvo que los académicos, hay académicos que también están poniendo este tema en mesa, ¿no? Para discutir, que sí se involucran con las compañeras, que las ven como compañeras para poder construir varias cosas, ¿no? No las ven como que tú me vas a servir a mí, ¿no? Sino cómo vamos construyendo, porque ya somos uno solo, ¿no? Si tú caminas, yo camino y así vamos. Pero sí es complicado ya en edades ya más grandes cambiar esto, ¿no? Pues te queman viva o te cuelgan en el árbol más grande que va a tener la comunidad, ¿no? Ahí. Entonces, trabajar estos temas son muy delicados también porque tienen varios factores. Bueno, con lo que les comentaba hace rato de los espacios digitales, pues es justamente crear artes, ¿no? También en contextos naturales de uso, también festivales, exposición, concursos, grabaciones y varios colectivos pues creativos, ¿no? De esta índole que apoyen a eso. Y en cuanto a las IAs, pues ir pensando como pues, cómo ponemos un videojuego en lengua MEPA, ¿no? Em, eh, o, o aventuras o historias que nos cuenten. Porque, por ejemplo, he escuchado que, bueno, no he escuchado, sino que yo también los he utilizado para aprender inglés, ¿no? ¿Cómo aprendes inglés? Ah, pues hay una IA que te ayuda en tu pronunciación, ¿no? ¿Y por qué no hacemos eso con las lenguas originarias también, ¿no? ¿Cómo aprender? Entonces tenemos que poner las lenguas que sean atractivas, pero que tampoco se vean tediosas ni que tampoco se vean como algo del pasado, ¿no? Porque somos el presente y siempre hemos sido el presente. Lo que pasa es que si lo vemos en cuestión de jerarquía en sistema político, pues ¿quiénes cuentan la historia, no? ¿Quiénes son los que cuentan la historia? Los que tienen el poder. Entonces, ahí tendríamos que echar como esa correlación también, ¿no? De fuerzas, cómo estamos en eso. Entonces, ir contando poco nuestra historia también, quiénes somos, qué somos capaces de hacer y eliminar esas ideologías pues muy retrógradas, ¿no? ¿Cómo se puede decir eh, que han dicho que nuestras lenguas no son progreso, ¿no? Que son un símbolo claro de retroceso social y todo lo que se tenga que decir tanto a lo económico, político, porque no tenemos ideas ni pensamientos ni nada. Claro que lo tenemos, solo que no hemos sido visibilizados. ¿Y quiénes lo van a hacer? Pues nosotros, ¿no? Los que venimos de esos contextos. Pero bueno, a nivel discursivo suena muy bonito, pero ya a nivel práctico sí es otra cosa, porque te enfrentas a muchos retos y, influyen muchas cosas. Bueno, entonces, a modo de conclusión, lo que quiero comentar y que quiero que todos nos llevemos en esta tarde, ¿cómo conceptualizamos la piel? ¿Qué es para nosotros la piel? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la lengua? Porque si entendemos algo y estamos convencidos de algo, así tengamos 1000 obstáculos, se pueden hacer, porque estamos convencidos y sabemos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo otro es que también debemos de ser conscientes de los retos actuales, ¿no? ¿Qué debemos de trabajar en las escuelas? ¿Qué podemos utilizar o cómo podríamos utilizar el medio digital para nuestras lenguas, ¿no?
Y pues bueno, la migración es un tema que no, que está metido en todos los ámbitos porque pues tiene que ver con lo económico, ¿no? Cómo comemos, cómo, cómo generar, cómo em, como pueblos originarios, cómo podemos generar empleos para nuestra propia gente, ¿no? Entonces, sí son temas muy, muy complejos que sí tendríamos que agruparnos con varios compas, con varios compañeros que se están preparando, ¿no? A nivel académico, pero que también son buenos gestores dentro de nuestras comunidades, ¿no? Para poder crear este tipo de espacios. Y lo otro es como, ¿qué modelos podemos crear para la revitalización lingüística, ¿no? Dentro de nuestra comunidad? Si realmente necesitamos un modelo o podemos hacerlo de manera práctica y después lo escribimos o cómo podríamos empezar ahí. Yo tampoco tengo una respuesta ahí, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacerlo? ¿O cómo, o qué podríamos hacer? Considero que todos los que estamos presentes en esta tarde hay ideas como más concretas, ¿no? Porque también hay experiencia y porque lo han hecho. Entonces, esta revitalización debe de ser en conjunto y con varias redes, ¿no? De nuestros compañeros. También el enfoque que le vamos a dar a esta revitalización, ¿no? Desde el ser y para dónde, para la lengua, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos también? ¿Y quiénes son nuestros aliados? Porque al hablar de revitalización lingüística, nos ponemos como también hay ventajas y desventajas porque quiénes son como nuestras amenazas también, ¿no? Entonces, lo que yo siempre me he cuestionado es que, ¿por qué a nivel sistema hay financiamiento para cuestiones como económicas, ¿no? Que generen, por ejemplo, el turismo y todo eso? ¿Y por qué no lo hay para este tipo de proyectos de revitalización y cuando tiene que ver algo más sociocultural y lingüístico, ¿no? Son escasos, salvo que uno, pues realice una maestría, ¿no? O una estancia postdoctoral o ya más, hablando de un nivel ya más alto, ¿no? Académicamente, pero no lo hay para procesos colectivos, ¿no? Dentro de nuestros pueblos. Y aún dentro de nuestros pueblos, pues también nos topamos con varias amenazas también, porque como les decía al inicio, hay una jerarquía social ya establecida en la comunidad y cómo tú rompes esa jerarquía, ¿no? Entonces, les quiero compartir como una anécdota de la comunidad, en donde en estos procesos comunitarios, ¿no? De platicar y poner a debate para el desarrollo de nuestras lenguas en una asamblea, el hecho de que tú seas como muy estudiado o regreses, ¿no? A tu comunidad, pues significa nada, ¿no? Para la comunidad, porque eh, pues de momento, si no vienes de una familia acomodada, pues solamente tus palabras van al aire, ¿no? O a saco roto. Y peor tantito si eres mujer, ¿no? Todavía. Entonces, son como varias cosas que uno debe de ponerse a prueba en comunidad, justamente, para demostrar que realmente, pues uno tiene como presencia también, pero que también tiene como estas iniciativas de apoyar a su comunidad, ¿no? De apoyar estos procesos comunitarios de visibilidad para las mujeres, para los niños y para los compañeros hombres también, ¿no? Porque pues también como pueblos originarios tenemos otras amenazas externas, ¿no? Entonces, sí es una tarea un poco complicada
pero que en conjunto pues tenemos que ir como afrontando, ¿no? Entonces, para que uno como mujer y como académico tenga presencia en una comunidad, pues tiene que empezar de abajo, ¿no? En un proceso comunitario, pues desde abajo también para ir subiendo, ¿no? Porque son dos contextos distintos, lo académico y lo comunitario. Entonces, aunque no debería de ser eso, ¿no? Sino que debería de ser un solo proceso, porque el que se prepara, pues se supone que ayuda a su comunidad, ¿no? Pero pues no todos también tenemos esa filosofía, ¿no? Dentro de los académicos. Entonces sí son temas como muy complejos que necesitan también debate, pero que también necesitan como propuestas de solución. Entonces yo, quiero terminar con esto, ¿no? Que nuestros pueblos o nuestros ancestros sobreviven en cada uno de nosotros, en cada acción que hacemos para dignificar la vida, en las voces de la montaña, aún late el corazón de los Boshtarrita, y en la historia de muchos pueblos que hoy se defienden del crimen organizado y de las empresas extractivistas. Entonces, sobre todo es cuidar nuestro camino, cuidar nuestra conciencia, cuidar nuestra piel, nuestra memoria, porque eso nos va a servir para hacerle frente, ¿no? Al monstruo gigante que nos acecha, ¿no? A los pueblos originarios. Y, y sería todo. Dino mala. Muchísimas gracias, Albania. Yo creo que tu presentación viene a cerrar muy bien este semestre y sobre todo esto, ¿no? Que nos quedamos con muchas preguntas. Y algo que hemos venido diciendo o venimos reflexionando de manera constante es que si bien cada lengua, cada comunidad tiene una historia en particular, tiene una geografía en particular, muchas veces pues es el mismo mal, ¿no? Que aqueja o pareciera que existe este suelo en común que tiene que ver con el desplazamiento, con la discriminación, con despojos no solo de cosas que no se ven, sino también de, pues, el territorio, ¿no? Yo creo que en el país en el que vivimos nos permite como de alguna otra manera encontrar estos patrones que no necesariamente fortalecen a las comunidades de habla, ¿no? Entonces, estas reflexiones que tú nos dejas al aire y que yo creo que nos daría para hablar aquí mucho tiempo, creo que es lo que hace también que espacios como el seminario tengan mayor sentido, ¿no? En un tiempo como en el que nos encontramos y sobre todo o sea, yo me quedo con varias reflexiones, ¿no? De tu presentación y que yo creo que estaría bien abrir el micrófono para que las demás personas nos compartan sus perspectivas, pero esto, ¿no? Esto que mencionas de lo que se dice que se hace con las lenguas versus lo que realmente se está haciendo y lo que está funcionando, ¿no? Porque muchas veces pueden haber muy buenas intenciones dentro de las instituciones o se creen que hay cosas que ya están superadas y cuando vamos a los territorios empezamos a ver que cada generación disminuye el número de hablantes, ¿no? Y no es una cosa casual, sino es causal y que tiene muchas presiones. Esto Claro. de la lengua como un todo, ¿no? O sea, de alguna otra manera muchas veces se piensa esto como en un cliché o de una manera muy romantizada, pero no, o sea, Ujú. en realidad dentro de la lengua está la columna vertebral de las comunidades y de alguna otra manera esto que tú mencionas, y no, tú y al igual que otras compañeras, otros colegas, otras colegas, donde ya las y los hablantes empiezan a tener estas voces en espacios de investigación, de incidencia, que también creo que hace que las problemáticas se pongan en otro orden, ¿no? O sea, que si bien es algo importante de que se vayan alcanzando o que se vayan consolidando estas carreras, también se abren otros espacios, otras problemáticas, ¿no? Entonces, creo que esto que también mencionas del purismo lingüístico, ¿no? De cómo se debe de hablar bien una lengua, qué es hablar bien una lengua, creo que también son discusiones que tenemos que empezar a tener, a entrarle sin miedo, ¿no? Porque también muchas Claro. veces cuando se habla de la preservación de la lengua se piensa a lo mejor de una manera ideal, ¿no? Y nos convertimos sin quererlo en prescriptivistas, ¿no? De cómo debiera de ser, cómo debiera de funcionar
Y yo creo que también las nuevas generaciones, y esto que mencionas de las tecnologías, abren la posibilidad, ¿no? De que existen ya otras formas, de que se empiezan a tener como préstamos, entonces también tener esta apertura. Y otra de las cosas que yo me quedo y te agradezco mucho de que traigas a la discusión de siempre, a lo mejor va a sonar muy obvio, ¿no? Pero de alguna otra manera, desde la investigación, sobre todo desde fuera, muchas veces se tiende a romantizar la comunidad, ¿no? O sea, pensando en este constructo, ¿no? De cualquier lengua con la que se hable, pero la comunidad, como algo muy romántico, idealizado, y no, o sea, las comunidades también al interior están también incrustadas en estos procesos de transformación, en estos procesos de cambio que no muchas veces son amables y son muchas veces violentos, ¿no? Y que de alguna u otra manera llegan a atentar contra su cohesión. Entonces, tú nos dejaste muchas preguntas y yo también quisiera hacerte una después de toda esta palabrería, invitando a las demás compañeras y compañeros a que prendan sus cámaras y micrófonos o nos dejen su pregunta o su comentario en el chat. De alguna otra manera, Albania, con tu experiencia y con todas estas reflexiones tan potentes que nos vienes a compartir y a traer a la mesa, ¿algún consejo o recomendación que tengas para las personas que trabajamos desde fuera de la comunidad, o sea, que no pertenecemos a alguna comunidad y que podemos aportar a estos procesos de revitalización sin estorbar y sin quitar este protagonismo que está en el corazón de las comunidades, ¿no? Entonces, te dejo esta pregunta para abrir el micrófono a las demás compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, Albania. Muchas gracias, Guadalupe. No sé cómo vaya a ser la dinámica, si me preguntan, contesto, o me preguntan, me hacen todas las preguntas y al final contesto. Ustedes indíquenme. Es a modo de diálogo, contestas y luego otra pregunta y contestas. Entonces, es Ah, la pregunta, la respuesta. Así nos vamos. perfecto. Sí, primero, pues agradecer tu pregunta, estimada Guadalupe. Em, Considero que eres una mujer que admiro mucho también, porque la primera vez que empecé a escuchar de ti fue justamente con mi queridísima amiga y poeta también y lingüista, Nina, cuando hizo justamente la gestión em, de presentar las lenguas, ¿no? Las lenguas que justamente integraban la maestría, ¿no? Del CIESAS con nuestra generación. Y y eso me motivó mucho también porque justamente fue como en esto de apoyarnos como mujeres, ¿no? También en donde me decía, es que Guadalupe ya me apoyó, ¿no? Me está apoyando, me está dando el brazo para dar a conocer nuestras lenguas, para que se escuchen nuestras lenguas. Em, Porque de alguna manera también uno como mujer tiene que tener carácter, ¿no? Para dar a conocer estos temas. Y lo otro bueno, lo que me estabas preguntando, espero poder responder, en donde me comentas, ¿no? Nosotros que no somos parte de ese contexto, ¿cómo podríamos apoyar sin como, no me gusta la palabra como estorbar, sino, bueno, ¿cómo se podría decir de otra manera? Protagonista. Eh, exacto, sin protagonizar. Este, yo considero que es el acompañamiento, sobre todo, con la información, porque muchas veces de nuestros pueblos han sido víctimas, bueno, no sé si víctimas o sí se han prestado este tipo de contextos en donde les venden una información contraria a lo que debería de ser, ¿no? O sea, les dan a entender, sí, sobre todo es en eso, les hacen entender otra cosa que no es, ¿no? Pero esa persona que da esa información muchas veces a veces son del mismo contexto o incluso algunos han sido de fuera, bueno, aunque ahorita ya no tanto, ¿no? Pero eh, sí como que la información la dan a su conveniencia
y pues la gente al no estar informada adecuadamente, pues cae, ¿no? Y más aún cuando existen este tipo de cosas en donde es una zona que carece de muchos servicios, entonces se presta, ¿no? Entonces les prometen muchas cosas, les prometen que van a mejorar sus, eh, sus infraestructuras, les van a mejorar muchas cosas, ¿no? Y pues la gente, sobre todo ahorita lo que he visto es que están trabajando con esto de lo laboral, ¿no? Por ahí les están pegando ahora, ¿no? Les romantizan bien, bien bonito y a la mera hora, pues ya no es lo que debería de ser cuando ya por atrás, pues ya cumplieron el propósito, ¿no? De quitarles, sobre todo ahorita es el territorio, ¿no? Quitarles gran parte de su territorio y les prometen cosas como las cosas que carecen, ¿no? Como esto de las carreteras, escuelas, fuentes de empleo. Entonces, yo considero que la parte que conocen ampliamente este tipo de temas, ¿no? Como que miran más allá y sobre todo que dominan varios campos académicos, es acompañar a estos, a los compañeros, ¿no? Si surge una idea desde integrantes de ese mismo pueblo que son como personas que muchas veces que no tienen como cierto grado académico, pero que tienen muchas ideas muy padres y que incluso yo admiro mucho, en verdad, a la gente que solo incluso terminó la primaria, pero que es gente muy centrada y que tiene proyectos de impacto que yo digo, wow, ¿no? Y hasta me quedo como corta porque digo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen ese tipo de ideas? Porque ha sido a través de la experiencia, ¿no? Varios golpes que han aprendido no de la mejor manera y que de alguna manera son proyectos que sí pueden ser como la base, ¿no? De varias cosas, pero sí, sobre todo es que nos acompañen con ese proceso de información y porque si no estamos informados y si es un contexto en el que tampoco se fomenta como la lectura, pues sí, nos prestamos a varias cosas que nos pueden como intimidar, incluso a veces por miedo o por no cuestionar o por miedo a muchas cosas, ¿qué me va a hacer, no? O incluso a veces ya están hasta las amenazas, ¿no? Entonces, sí es como ir trabajando esa parte con las nuevas generaciones, el documentar en un contexto en donde, pues sí, empiecen a amar la información, a amar los libros, cuestionarse, a no tener miedos, porque a veces no conocemos nuestros derechos, ¿no? También. Y pues sí, son violentados varios derechos humanos y varias cosas. Entonces, yo considero que sí nos puedan apoyar con eso, con la información, porque incluso también para aplicar a varios proyectos de varias instituciones que comentabas, ¿no? Que tienen la mejor intención eh, de implementar o de apoyar a varios proyectos de las comunidades, pero pues en el interior pues hay vivos, ¿no? Y más listos y ya no llega ese proyecto como debería de ser, ¿no? A las comunidades. Entonces sí es apoyar en ese acompañamiento, yo considero que sí. Espero haber contestado a tu pregunta y si no me puedes volver a replantear. No, muchísimas gracias. Tenemos una mano levantada, por ahí teníamos una mano levantada, pero ya creo que la bajaron. Eh, tenemos a Rogelio Hernández Rojas. Por favor, Rogelio, adelante, vaya prendiendo su micrófono, su cámara. Muy bien, muy buenas tardes. Agradezco esta presentación y me llamó mucho la atención. Agradezco a la licenciada Albania Morán Martínez por su gran ponencia. Y pues yo soy hablante de la lengua náhuatl, ¿sí? Y toda esta parte pues me es útil, todo, y felicito por ello.
Yo que estoy hablando de la lengua náhuatl, desde luego de las presentaciones que hacía en este momento la licenciada, sobre todo con el uso de la lengua, ¿sí? Pues yo soy hablante y pues mi lengua materna es el náhuatl. Y uso el náhuatl no como sinónimo para ofender a los no hablantes de la lengua náhuatl, me refiero a los castellano hablantes, ¿no? Entonces, yo me encuentro en comunidades, y hablo desde mi lengua materna. Me encuentro en la ciudad, aquí soy de Veracruz, de Orizaba, nos queda cerca a Orizaba, y entonces yo llego a Orizaba y yo hablo en mi lengua materna, el náhuatl. Y pues yo, ¿por qué lo hablo en náhuatl? Porque soy hablante de la misma, ¿no? Entonces, al que le hablo en náhuatl no le puedo hablar en español porque no estamos acostumbrados a hablar del español, sino en náhuatl. Y entonces, pudiera ser que a veces hay como, pues no sé, como limitaciones. Oye, no hables tu lengua porque estás hablando mal de mí. Y no estoy hablando mal de la persona, sino estoy hablando mi lengua materna. A veces puedo decir, no afirmar, puedo decir que estoy siendo rechazado por hablar mi lengua materna. Y pues es de la primera lengua que yo lo aprendí. Entonces, no es de que yo esté insultando a las otras personas, pero en lo que nos decía ahorita la licenciada es en defensa del territorio. Yo soy hablante y lo voy a hablar aquí en donde me encuentre, ¿no? Y entonces no me la deben de cambiar mi lengua. Eso sería mi frase, ¿no? Y lo otro, sobre todo en esta cuestión, la vida comunitaria, lo que hacemos todos los hablantes de unas lenguas originarias de las que hay en este universo. Y de esa manera hago la revitalización. Nada más como, más que preguntas, como un comentario de usted, licenciada ponente, ¿sí? ¿Qué me puede sugerir usted para que no me sienta yo rechazado ni discriminado por hablar mi lengua materna en otros espacios, ¿sí? Donde no son hablantes de mi lengua materna? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer los otros hablantes de otras lenguas originarias para que nuestra lengua, nuestra voz no sea callada? Al contrario, en esa resistencia de la revitalización, lo que usted nos comentaba, y sobre todo pudiera ser de la parte lingüística, que es muy importante, y sobre todo que no exista ese racismo. ¿Usted qué me recomendaría? Yo que soy hablante de la lengua náhuatl y quiero seguir compartiendo a las otras generaciones, sí. Por ahí tengo un proyecto de iniciar con unos pequeños de preescolar para que ellos sigan hablando la lengua de la comunidad y no sea rechazada, porque ahorita por cuestiones de lenguas, pues viene siendo como rechazada. Entonces, yo quiero trabajar con ellos y luego también pues entran los papás, ¿verdad? Pedirles el permiso, el consentimiento, pero bueno, lo que yo quiero es estar en esa resistencia, como usted lo decía, sobre todo por la lingüística y por el territorio, y sobre todo por mi lengua materna. Agradezco su compartir. Muchas gracias. Adelante, Albania. Muchas gracias, Rogelio. Pues muchas gracias, maestro Rogelio, por las preguntas. Ahorita que me estaba haciendo las preguntas, son un poquito complicadas de contestar por ahora, pero le puedo como mm, comentar lo que yo desde, desde mi experiencia y desde lo que yo considero, ¿no? Porque considero que sí son unas preguntas un poco complejas en el hecho de cómo eh, revitalizar nuestras lenguas ante la discriminación, ¿no? Porque yo también lo he sufrido, entonces, pues yo siempre he hecho como, me he puesto como mi caparazón, ¿no? De armadillo, de no hacerle caso a la discriminación, porque si le hacemos caso, en verdad que nos da como un bajón moral muy fuerte. Entonces, es padre la iniciativa que usted tiene, ¿no? De implementar con los niños pequeños, porque justamente es con ellos, ¿no? Con los niños. Entonces, si usted, eh, pues yo lo que he hecho es hacer como talleres, ¿no? De escritura, porque a mí me gusta escribir, sobre todo crear poemas, cuentos. em, Escribir y independientemente de lo que diga la gente, porque no es un problema nuestro, sino de ellos, ¿no? Y sobre todo porque
uno cuando discrimina ignora muchas cosas, ¿no? Ignora, porque quiero que sea igual que yo, ¿no? Sino que al final de cuentas es la ignorancia, ¿no? Quien te discrimina, pues en primera ni te conoce, ¿no? Ni sabe qué implica ser hablante mepa, qué implica ser hablante triqui o náhuatl, o aymara, o quechua, ¿no? Entonces, pues es hacer caso omiso, ¿no? Y también posicionarse en cada uno de los espacios en los que uno pueda influir o participar sobre todo, ¿no? Participar con mucha dignidad y sin pena porque pues no estamos matando a nadie, sino estamos siendo nosotros, ¿no? Siendo o poniendo el pensamiento de nosotros en, en cada uno de esos espacios, ¿no? Entonces, si las lenguas mayoritarias han hecho eso durante todo el tiempo, pues es momento de nosotros también posicionarnos, ¿no? En cada uno de los espacios que nos sean como permitidos también, ¿no? Y, es lo que yo puedo contestar esa pregunta, pero pues no tengo como una receta como tal, yo nada más se lo digo así desde lo que yo he hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando me invitan a declamar ciertas poesías, pues las hago, pero también dentro de esta poesía que escribo, inserto, ¿no? Estos temas de debate, el territorio, la lengua, cómo cuidarnos, las infancias, la mujer. Entonces, también desde lo que hacemos, qué propósito tiene, ¿no? Y creo que eso también nos va, pues nos abre cierto panorama. Espero contestar sus preguntas, y si no, Muchísimas gracias, Albania. De hecho, la contestación que le acabas de dar al compañero también se relaciona con una pregunta que te dejan en el chat y dice, es de parte de María del Carmen. Ella comenta, admirable el trabajo que presenta, pero ¿cómo motivar a las nuevas generaciones para la preservación de la lengua? No sé si gustes agregar algo más, porque yo creo que lo que respondiste también se liga muy bien a lo que comenta la compañera Carmen. ¿Sí me escucha, Albania? me fue la señal. Este, sí, es sobre todo posicionarnos, ¿no? Por ejemplo, si yo soy lingüista, antropóloga, maestra de música, cineasta, fotógrafa, artista gráfica, eh, es hacer desde nuestros espacios, ¿no? Claro que van a ser como pasos, pequeñitos, pero si entre todos sumamos esos pasitos, pues podemos hacer muchas cosas y podemos influir sobre todo con la infancia, que es a quien yo le tengo mucha fe, a las infancias y a las mujeres también, porque ya con las mentes más grandes es un poquito complicado, salvo que tengan una convicción muy fuerte, ¿no? Y una conciencia que diga, no, pues ahora voy a cambiar, ¿no? Pero sí es con los niños, incluso ver como los planes de estudios, ¿no? De las escuelas también, de qué manera podemos nosotros influir ahí, ¿no? Materiales didácticos, con las tecnologías también, qué nos podemos apropiar ahí, porque no nos podemos quedar como estancados también, ¿no? Sino que tenemos que ir a la par, a la par y a la par y también utilizar esas tecnologías a nuestro favor como lenguas originarias. Em, a ver, ¿dónde está a ver, déjame ver la pregunta bien. Este, ¿Cómo motivar a las nuevas generaciones? Pues sobre todo que no tengan miedo, ¿no? Porque en muchas generaciones también es eso, ¿no? El miedo, ¿qué dirán? Y más si te tacha a alguien que tiene cierto estatus jerárquico en la comunidad, pues sí te da como miedo y pavor. Pero no, yo creo que es perder el miedo de darse a conocer y de hacer como caso omiso a este purismo, ¿no? Lingüístico. Que claro, es importante desde la gramática y todo eso, pero pues
si estamos haciendo una temática, para quiénes, ¿no? Si es para nuestros pueblos o para quién. Entonces, creo que la lengua siempre ha sido útil y que por eso sigue viva hasta hoy y, y debemos de pensar en eso sin tener miedo, posicionarnos en cada una de las cosas que realicemos y sobre todo también que los papás tengan un cuidado con los niños, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso hasta en mi región, fíjense que es una región en donde dice el dicho, ¿no? Donde Dios se le olvidó pasar porque pues carece de muchas cosas, pero el celular, o sea, con los niños, ¿no? Estamos en un mundo tan acelerado que los bebés pequeñitos pues les damos el celular para que se entretenga, pero no tenemos un cuidado de qué es lo que ven, ¿no? Los bebés o los pequeños. Entonces, por ahí debemos de tener cierto cuidado también con la tecnología, porque si no, entonces nos estaríamos contradiciendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, espero responder a esa pregunta para María del Carmen y si no, igual ahí les dejo mi correo para poder hacer un diálogo más extenso. Sí, pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy.